Un auto se para frente a una casa, una niña lo ve por su ventana y sale con su cámara de fotos a verlo. Allí un extraño hombre la sorprende saludándola como la casi cumpleañera y se agacha a sonreírle. Esa imagen y secuencia es rápida, pero yo la congelo para ti. Bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de Longlegs, coleccionista de almas. La película está dividida en varias partes y la primera se titula Sus cartas. Aquí conocemos a Lee Harker, detective del FBI, quien sale con su compañero a buscar a un peligroso criminal. El plan es tocar puerta por puerta a cada casa buscando información, pero Harker baja del auto, mira todas las casas y de la nada indica una diciendo que ahí están a quien están buscando. Su compañero dice que no pueden trabajar por corazonadas, pero el convencimiento de Harker le hace tocar la puerta, y apenas esta se abre, el detective es asesinado de un tiro en la cabeza. Harker desenfunda su arma, entra y detiene al criminal que estaba sentado en su cama. En la agencia del FBI, a Harker le realizan un examen psicológico interpretando imágenes y adivinando números. Tras esto, Harker es designada para trabajar con el agente Carter y el agente Browning, en un caso que tiene desconcertado el FBI, el caso de Longlegs. Carter pone a Harker al tanto de este caso. Durante los últimos 30 años, 10 familias han sido asesinadas por el padre del núcleo familiar, quien además se quita la propia vida. En todas las escenas de estos brutales crímenes se deja una carta escrita en un extraño código del cual solo se lee el nombre que firma Longlegs. La letra no corresponde a ningún conocido de las familias, pero algo o alguien hace que estos padres maten a sus esposas e hijas, y luego se quiten la vida. Carter lleva a Harker a la agencia y le pregunta cómo supo que el hombre que antes estaba buscando con su compañero estaba en la casa donde efectivamente este estaba. Harker no sabe bien cómo explicarlo, dice que es como si alguien le tocase un hombro y le indicase el lugar exacto, y además cuenta que no es la primera vez que le ocurre, dando a entender que tiene una especie de sexto sentido. Volviendo a este caso, Carter le cuenta a Harker que el factor común es que todas las familias asesinadas tenían hijas cuyos cumpleaños son el 14 de cualquier mes. Lo llamativo de esto, solo una familia fue asesinada un día 14, la familia Horn. Harker se queda leyendo expedientes e información para ponerse al día hasta quedarse dormida en el piso. Carter llega a verla y decide que es suficiente por hoy y la obliga a salir con él a beber algo. En el bar, Harker dice que los forenses nunca pudieron encontrar nada que indique que Longlegs estuvo en las casas donde cometió sus crímenes. Si no fuese por las propias cartas, nadie sabría que hubo alguien más involucrado, ya que incluso todas las armas usadas para los crímenes eran cosas de la misma familia. Hachas para cortar madera, escopetas o pistolas debidamente inscritas, cuchillos de cocina y demás. Harker comenta: es como si Longlegs les diga lo que quieren que haga y ellos lo hacen. Carter dice que eso es como Manson, haciendo referencia a Charles Manson, pero él tenía cómplices, que eran su familia. Por lo que Harker dice que quizás Longlegs también tenga algún cómplice. Carter le pide a Harker acompañarlo a su casa para presentarla a su familia. Allí Harker conoce a Ruby, la pequeña hija de Carter, que la invita a su cumpleaños que se va a celebrar pronto. Harker vuelve a su casa y llama a su mamá contándole que está algo intranquila con todo lo que sucede en el trabajo. La abruma la violencia de los casos que está tratando. Su mamá le recuerda que pronto es su cumpleaños y le pregunta si la va a visitar. Pero antes de que Harker pueda contestar, ruidos se oyen fuera de su casa y alguien toca la puerta con fuerza. Ella sale a ver cuando nota una silueta en la oscuridad, pero cuando está afuera, la figura ahora aparece dentro de la casa. Harker vuelve rápidamente y solo encuentra en su mesa una carta que dice Lee Harker, no abrir hasta el 14 de enero. Aquí empieza la parte 2 titulada Todas tus cosas. Harker abre el sobre que trae un saludo de cumpleaños y una frase que dice Stood upon the sand of the sea, junto a algunos símbolos codificados. Harker entiende que esto es para decodificar dichos símbolos, ya que al reverso hay otro escrito mucho más largo, pero también reconoce aquella frase que es parte de un pasaje de la Biblia del que ya sabremos más. Por ahora, Harker decodifica el mensaje más largo que dice: diles cómo obtuviste esto, cómo llegó a tu mano, cortaré sus colgantes pechos de leche y desangraré a tu mami. Por la mañana, Harker es avisada de un nuevo ataque de Longlegs que dejó una de sus cartas. Con lo ocurrido en su casa, Harker decodifica el mensaje rápidamente que dice muy abajo, muy lento. Carter le pregunta cómo lo hizo y Harker solo contesta que observó lo suficiente. Y hablando de observar, Carter la lleva a ver a la familia víctima de este crimen. Carter cuenta que la familia tenía un viaje planeado, murieron hace cerca de un mes y nadie supo hasta ahora porque sus amigos creían que estaban fuera de la ciudad en este viaje. Este es un buen momento para aclarar algo de Longlegs.
La película esta se ambienta en la década de los 90 y por eso podría llamarte la atención toda su estética, los autos que usan o por qué la agencia del FBI tiene una foto de Bill Clinton, cuyo periodo presidencial fue desde el 93 al 2001. Y esto de que se ambiente en los años 90 además explica por qué una familia puede irse supuestamente de vacaciones y que nadie sospeche nada cuando en realidad murieron. En la actualidad una familia se va de vacaciones y publican cada lugar en sus redes sociales. Charlan a diario con sus amigos y se notaría muy rápidamente si algo les sucedió. Harker llama a su madre para avisarle que por trabajo no podrá visitarla y que tratará de estar con ella la próxima semana que es su cumpleaños. Después se lanza a investigar los crímenes de Long Legs y hace avances muy importantes. La detective va con Carter y le explica que el patrón que sigue en Long Legs es un triángulo invertido, similar al símbolo de Lucifer que Harker ve en el libro de los 9 círculos del infierno. El primer asesinato ocurrió el 14 de julio del año 66 y los siguientes ocurrieron 6 días antes o 6 días después del cumpleaños de la hija de cada familia. También Harker descifró todas las cartas de Long Legs y lo que más destacaba en ellas era una frase sobre el buen tiempo que pasamos en la granja de la familia Camera, donde las X marcan el lugar. La familia Camera fue un caso con este mismo patrón, pero ligeras diferencias. Un padre de la iglesia fue a visitar a una familia, esta visita salió mal cuando el padre de familia lo asesinó con su hacha, hizo lo mismo con su esposa y luego se quitó la vida. La hija de la familia que nació un día 14 se salvó de milagro solo porque en ese momento estaba en la escuela. La hipótesis de Harker es que la niña debió ver a Long Legs y como ella seguía viva en un psiquiátrico en la actualidad, podrían ir a pedirle que se los describa y así tener una idea de cómo luce a quien están buscando. Carter pregunta por el número 13 que si te das cuenta Harker marcó también. Ella dice que aún no está segura de qué significa realmente, pero que dentro de 3 días será 13 y puede que Long Legs vuelva a matar. Carter y Harker van a la granja abandonada de los Camera donde ven en la puerta del granero unas X marcadas, así que entran. Harker nota más X en las paredes que la guían hasta un segundo piso donde hay una cruz con un Jesucristo. Carter quita esa madera y revela un dibujo de un triángulo con una carita feliz, junto a una tétrica muñeca escondida ahí. Un forense la examina y dice que sin duda está hecha por un artesano muy bueno, aunque solo era una muñeca. Pero lo llamativo es que en su cráneo había una especie de bola metálica a la que el forense llamaba el cerebro. Esta era hueca, pero al acercarle un dispositivo se podía sentir un ruido que hacía. A primeras parece un ruido blanco, pero el forense dice que lo gracioso fue que al escucharlo estando solo por un rato creyó escuchar el nombre de su esposa, aunque claro, eso era imposible dice. Y aquí un rápido flashback muestra a Long Legs llamando a esta muñeca Carrie Ann, el nombre de la sobreviviente de la masacre en la granja Camera, confirmando que Long Legs es quien creó a la muñeca. Otra escena muestra a Long Legs pasando por una tienda a comprar donde la chica que atiende lo acusa a su padre diciendo «Papá, de nuevo está este tipo raro». Después Carter y Harker llegan a un psiquiátrico donde está Carrie Ann. El director cuenta que es extraño, nadie nunca venía a ver a Carrie Ann en todos los años que estuvo aquí y el día anterior un hombre la visitó y ella que en general parecía estar siempre como ida fue como si volviese en sí y habló con él muy animada. Carter pide ver el registro de visitas para saber quién la visitó y notan que el visitante, que es Long Legs, firmó el libro con el nombre de Harker aprovechando que nadie verifica las identificaciones de las visitas que vienen. Cuando finalmente ven a Carrie Ann, Harker entra sola a hablar con ella y la joven asegura reconocerla. Le dice que visitó su casa, además parece como drogada, adormilada, conmoída, y ella misma dice que se siente como en un limbo, ni allá ni acá. Harker le pregunta por sus padres y vemos el momento cuando se cometió la masacre de su granja, pero todo se ve desde el punto de vista de la muñeca. ¿Qué cosas confirma esto? Que la muñeca está hecha a semejanza de Carrie Ann como vimos en el otro flashback, donde Long Legs le habla y la llama por ese nombre. Pero también de alguna forma Carrie Ann ve a través de la muñeca y por eso reconoció a Harker, y le dijo que visitó su casa, porque Harker y Carter sacaron a la muñeca de la granja. Harker le pregunta por el hombre que la visitó el día anterior y Carrie Ann parece despertar de nuevo de su estado actual. Le dice que no lo olvidaría nunca y que haría lo que él le ordene o mejor aún, lo que ordene el hombre de abajo. Ya sea matar ahora mismo a la propia Harker o lanzarse por la ventana de este lugar. Harker le pregunta si recuerda tener una muñeca idéntica a ella y Carrie Ann responde no, no lo recuerdo, y tú tampoco. Y vemos una rápida secuencia de Long Legs en lo que parece ser su hogar y su taller de muñecas. De vuelta en la agencia al otro día, Carter habla de lo extraño que es todo esto. Long Legs visita a la única sobreviviente de sus crímenes y esta presenta una mejoría después de verlo.
Harker dice que algo están pasando por alto. Carrion mejoró el mismo día que ellos encontraron a la muñeca. Dice que las muñecas se usan para ritos de magia en algunas culturas, pero Carter descarta que Longlegs sea una especie de brujo o algo parecido, y se enfoca en otra cosa importante: cómo y por qué Longlegs sabía el nombre de Harker, para anotarlo en el libro de visitas. Harker asegura no saberlo. Carter cuenta que leyó su expediente y el 13 de enero del año 74, un día antes de su cumpleaños número 9, el de Harker, su madre llamó a la policía por un extraño que entró a su propiedad y se acercó a Harker, describiéndolo como un tipo alto y pálido. Ese es Longlegs, por lo que Carter le dice que visita a su madre para investigar más sobre el tema y quizás recordar algo que Harker parece tener bloqueado de su memoria. Obviamente, ese incidente del 74 es la escena del inicio de la película, lo que revela que esa niña es Harker. Y si el 13 es un día antes de su cumpleaños, eso significa que ella efectivamente está de cumpleaños el día 14 de enero, igual que el resto de víctimas de Longlegs, y tal como ya nos lo adelantaba la carta que el propio Longlegs le dejó en su casa a Harker. Haciendo caso a su jefe, Harker visita a su madre, quien apenas la ve le pregunta si sigue haciendo sus oraciones, algo que le preguntaba en todas las llamadas que tenían. Harker confiesa que no y su madre se echa a reír diciendo que las oraciones no hacen ninguna maldita diferencia. Harker le cocina algo a su madre y tiene el recuerdo de un día donde ella le avisaba que pidió que una compañera cubriera su turno en su trabajo de enfermera para estar libre para el cumpleaños de Harker. Y luego una escena donde un auto llega a la propiedad y la madre de Harker toma el teléfono que parece no tener servicio y saca una escopeta. Minutos después, Harker le pregunta a su madre por su 9º cumpleaños. Ella asegura que no recuerda nada y Harker le cuenta que sabe que llamó a la policía. Aquí su madre dice que ellos nunca recibían visitas, ni familiares, ni extraños, ni amigos, nadie. Ella le dice a Harker extrañas frases como: "Eres ahora una mujer porque se te permitió vivir. Este es un mundo muy cruel". Pero revela que, aunque intentó olvidar todo, nunca tiró nada, y todas las cosas de Harker siguen en su habitación. En su cuarto, Harker encuentra un baúl donde solía guardar cosas. Ella se lo lleva a su casa y revisándolo encuentra una foto que le tomó a Longlegs el día que este llegó a su casa, previo a su 9º cumpleaños, y justo antes de que la madre de Harker saliese a preguntar quién era y por qué le hablaba a su hija. Harker le lleva la foto a Carter, le dice que él es a quien están buscando, el FBI emite una orden y Longlegs es capturado en una parada de autobús. Al ser interrogado, Longlegs revela que en realidad se llama Dale Ferdinand Cable. Pide hablar con Lee. Cuando le preguntan de dónde la conoce, dice que es amigo de un amigo y que este amigo le mandó a decir feliz cumpleaños. Y luego, Longlegs se pasó más de 20 minutos cantando la canción del cumpleaños feliz. Browning cuenta que encontraron cuadernos en las cosas de Cable que coinciden con las letras de las cartas en los crímenes firmadas por Longlegs, y todos los cuadernos es sobre satanismo. Todavía no han podido encontrar nada incriminador de él en las escenas de los asesinatos, y ser adorador del diablo en realidad no es un crimen en este país. Browning asegura que le preocupa que Cable conozca a Harker, aunque como ya lo atraparon, dice que Harker ya hizo suficiente, dando a entender que debe alejarse de este caso. Harker recita un pasaje de la Biblia: "Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos llevaba 10 coronas. Y en cada cabeza estaba escrito el nombre blasfemo". Si pusiste atención, Longlegs escribió parte de ese pasaje en la carta que le envió a Lee para que descifre sus escritos. Harker insiste en la hipótesis de que Longlegs tiene un cómplice o quizás varios. Alguien lo ayuda y es alguien con quien las familias víctimas se sienten cómodos de recibir en sus casas. Alguien que conozcan o hayan conocido antes, tal vez un niño. Carter dice que ya fue suficiente, atraparon a Longlegs y si lo hacen bien, encontrarán la forma de culparlo por sus crímenes y pasará el resto de su vida en la cárcel. Harker responde que esto no va a parar porque hay un cómplice suelto y hoy es el día 13, número que todavía no entienden del todo y que podría significar que hoy el cómplice de Longlegs matará a más personas. Harker pide hablar con Cable y antes de entrar recuerda el día en que lo conoció. Su mamá, como vimos antes, le preguntó quién era y por qué le hablaba a su hija. A eso Longlegs contestó que era el amigo de un amigo. Ruth, la madre de Harker, preguntó ¿qué amigo? A lo que Longlegs respondió mi amigo, que vive abajo. Ella volvió a preguntar ¿abajo dónde? Y Longlegs respondió abajo, en todas partes, incluso puedes llamarlo el señor de abajo. Y sí, esta es una clara referencia a Satanás y abajo es el infierno.
Finalmente, Harker entra donde Longlegs, quien le dice que recuerda el día en que decidió unirse al FBI, cuando tenía tan solo 20 años. Él se rió con la noticia aunque ella no lo hizo. Harker pregunta quién es ella de la que está hablando y Longlegs responde confusamente: la séptima ella, a la que se le da la misma opción, trébol o carmesí, aceptar el regalo y destruirlo, destruirse a sí mismo o quedarse con él e inclinarse, ponerse manos a la obra con el trabajo sucio, muy sucio. De la nada, Longlegs es una especie de actuación donde dice: toc toc, en la puerta de la granja una señora amable con una Biblia y una felicitación. Usted ha sido seleccionado, ya puede recoger su regalo en la iglesia. Lo dice aquí, en las órdenes del hombre de abajo. Longlegs habla de su trabajo llamándolo inmaculado. Harker le dice que su trabajo terminó y el asesino responde: sí, he terminado, pero no estaré solamente aquí. Estaré un poco en todas partes esperando en las salas del padre. Harker pregunta quién es el hombre de abajo, a lo que Longlegs le contrapregunta: ¿por qué no se lo preguntas a tu madre? Y luego dice: salve Satanás, y se azota la cabeza contra la mesa matándose. Carter se enfurece porque tenían a Longlegs y ahora está muerto. Dice que aquí no hay magia, no hay vudú ni nada de eso. Y el 13, bueno, mientras Harker hablaba con Longlegs, Carrie Ann se lanzó del techo del psiquiátrico. Browning acompaña a Harker donde su madre. Harker decide entrar sola a la casa a pedirle que las acompañe porque quieren interrogarla sobre Longlegs. Pero Harker encuentra la casa vacía, su madre estaba afuera escondida y con una escopeta sigilosamente mata a Browning. Harker sale con su arma y ve a su madre vestida de monja apuntándole a una muñeca de Longlegs igual a Harker de niña. Ruth le dice a Harker que ahora es libre y le dispara a la muñeca, y esto medio que desmaya a Harker, confirmando la conexión que tienen estas muñecas con las víctimas de Longlegs para quienes las va haciendo. Viene aquí una escena donde Ruth le cuenta a Harker lo que pasaba entre ella y Longlegs como si fuese un cuento para ir a dormir, cuando Harker era tan solo una niña. Y esto nos aclara mucho de la trama, así que atención. Longlegs, lo sabemos, fabricaba muñecas, pero con su satanismo logró usar magia, o como quieras llamarlo, y poner un poco de él en cada muñeca. Ese poco de él estaba en ese orbe metálico que emitía un ruido que parecía ruido blanco, pero que era otra cosa. El día que Longlegs visitó a Harker de niña, le regaló una muñeca idéntica a ella, diciendo que era un regalo de la iglesia. Esta muñeca y su magia hizo que Harker olvidase toda su conexión con Longlegs, por eso ella no recordaba nada. Pero también hacía que Harker, aunque veía cosas, no fuese consciente de ellas. De nuevo, esta magia es satanismo, el poder del diablo usado por Longlegs. ¿Cuáles eran esas cosas de las que estoy hablando? Longlegs quería matar a Harker como a todas sus víctimas, pero Ruth, su madre, le rogó que no lo hiciera, ofreciéndose a hacer cualquier cosa para que él no lastime a su hija. Longlegs aceptó esto y así Ruth se volvió cómplice del asesino a cambio de que éste no lastimase a Harker y que ella no sea consciente de las horroridades que ocurrían a su alrededor. Esto explica por qué Ruth dijo que a Harker se le permitió vivir. Longlegs, que iba a matarla, la dejó vivir a cambio de que Ruth la ayude. Otras cosas que revela esta secuencia es que Longlegs comenzó a vivir en el sótano de la casa de Ruth y Harker, por lo que la frase "el hombre de abajo" ahora cobró dos sentidos. El hombre de abajo es Satanás en el infierno, pero si lo vemos así, para Ruth y Harker el hombre de abajo bien podría ser también Longlegs, que vivía en su sótano creando sus muñecas. El trabajo de Ruth ayudando a Longlegs era regalar las muñecas a las familias que Longlegs elegía como sus víctimas. Ruth se hacía pasar por una monja, por eso se vestía así, y decía que la muñeca era un regalo de la iglesia. Lo mismo que le dijo Longlegs a Harker el día anterior a su cumpleaños número 9. Y esto es a lo que hacía referencia Longlegs cuando habló cara a cara con Harker en la sala del FBI. Toc toc en la puerta de la granja. Una señora amable con una Biblia y una felicitación. Usted ha sido seleccionado. Ya puede recoger su regalo en la iglesia. Todo eso era Ruth haciéndose pasar por monja y regalando muñecas. Entre paréntesis, esto no se dice directamente en la película, pero sí se da a entender. Las muñecas eran las que provocaban que los padres de familia empezaran a matar. Se dice que Longlegs metía un poco de él en cada muñeca y que usaba magia, el poder de Satanás. Ese poder es ese tipo humo negro que sale de las muñecas. Ese poder conecta cada muñeca con la niña a la que fue hecha semejanza. Ese poder es el que genera ese tipo de ruido blanco, pero más interesante aún, ese ruido blanco en realidad es la voz de Longlegs susurrando cosas. Susurros y cosas que hacen al padre de familia matar a su esposa e hija.
Esto se confirma con el comentario del forense cuando dice: mientras escuchaba ese sonido creí oír el nombre de mi esposa, pero eso es imposible. Si lo ves de cierta forma, es como El Resplandor, donde Jack enloquece con todos los fantasmas y voces que oye hasta que intenta matar, o la película de terror en Amityville, donde también el padre de familia mata por voces que escucha. En este caso, ese ruido de las muñecas son las voces y explican también por qué Longlegs nunca estaba ni dejaba rastros en las escenas de sus crímenes. Otra cosa que se explica con esta secuencia son algunas frases de Longlegs en su conversación con Harker en la sala de interrogatorio. Él dijo que se rió cuando a los 20 Harker decidió entrar al FBI, y esto es porque Longlegs conocía a Harker desde que ella iba a cumplir 9 años y vivía en su sótano. Y cuando dijo que ella no se rió, se refería a Ruth, que era su cómplice. También Longlegs dijo la frase: estaré un poco en todas partes. Y esto es porque hay un poco de él en cada muñeca que creó. Y la frase esperar en las salas del padre se refiere a esperar con Satanás, que en muchas ocasiones es graficado como un demonio alado. Volviendo a la historia, Harker despierta en la cama de Longlegs en el sótano de su casa, el lugar donde este creaba sus muñecas. El teléfono suena y es Carter quien, con una voz muy extraña, dice: llegarás tarde al cumpleaños de la señorita Ruby. Señorita Ruby es como Carter llamaba a su hija. Harker parte a la casa de Carter y cuando llega se da cuenta de que ya es demasiado tarde. Su madre ya estaba allí y le regaló una muñeca a la hija de Carter. El propio Carter además ya estaba bajo la influencia de la muñeca y se lleva a su esposa a la cocina, donde la asesina. Harker le dispara, Ruth intenta detener todo esto, pero Harker le dispara también a ella y toma a Ruby. Y aunque le apunta a la muñeca y tira del gatillo de su arma, parece que Harker se quedó sin balas porque ninguna se dispara. Así que Harker le dice a Ruby que deben irse, y la última imagen es Longlegs en la sala de interrogatorio gritando: ¡salve Satanás! Ese final deja todo abierto a una potencial secuela. Que Harker no destruya la muñeca recargando balas o de alguna otra forma podría dar a entender que cayó bajo la influencia de Longlegs otra vez. De hecho, la razón de por qué Harker tiene ese supuesto sexto sentido es por estar influenciada por la magia de la muñeca que Longlegs creó para ella. Prueba del alcance del asesino es que incluso cuando este ya está muerto, Ruth está tan quebrada que sigue trabajando para él al llevarle la muñeca a Ruby, la hija de Carter. Y es más, cuando Carter mata a su esposa en la cocina, Ruth dice que debe hacer esto porque de lo contrario van a arder en el infierno. Todo lo hace por mantener a salvo a Harker y lo haría una y otra vez, como lo ha hecho ya en múltiples ocasiones. La numerología de la película en sí es un tema que todavía me resulta muy secretivo y difícil de interpretar, porque de hecho para mí hay muchas interpretaciones que se puede hacer y se pueden sacar de aquí. Por ejemplo, se habla mucho del número 13, día en que Carrie Ann se quitó la vida, pero haciendo caso a los detalles, un día 13 también Longlegs le regaló su muñeca a Harker y realizó este pacto para que Ruth sea su cómplice. Harker fue de los pocos objetivos de Longlegs en sobrevivir, la otra fue precisamente Carrie Ann. Carrie Ann murió un día 13 y a Harker se le perdonó la vida y se le permitió vivir un día 13, cuando su mamá aceptó ayudar a Longlegs. El pasaje de revelación al que se hace referencia varias veces en la película, de "y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos llevaba 10 coronas, y en cada cabeza estaba escrito el nombre blasfemo". Esta corresponde a Revelación o Apocalipsis 13:1. 13 más 1 es 14 y es el día en que cumplían años las víctimas de Longlegs. También por temas obvios no leeré todo el texto, pero ese pasaje, si lo lees más completamente, habla más adelante de una segunda bestia, lo que podría reflejar a Longlegs y a Ruth que trabajaban juntos. Longlegs era la primera bestia y luego se alzó una segunda, Ruth que se hizo su cómplice, tal cual en ese texto se alzó una segunda bestia. Y si hablamos de la bestia se resalta que la primera tenía 10 cuernos. Lo curioso es que en inglés cuerno se escribe horn, y Horn era el apellido de la única familia cuyo crimen se cometió un día 14. Esto se lo cuenta Carter a Harker cuando la pone al día con la investigación sobre Longlegs. Podría hablar mucho más de esta película porque tiene simbolismos y referencias varias, pero se entiende que Longlegs era un satanista que usaba el poder del diablo para atormentar a sus víctimas a través de las muñecas, y un día logró que Ruth se una a él como cómplice regalando muñecas en nombre supuestamente de la iglesia. Eso es de lo que trata esta historia en esencia, pero hay detalles que nunca se explican y que el director quiso dejar así. Variety, por ejemplo, le preguntó en una entrevista si tenía una explicación para los poderes sobrenaturales de las muñecas, y el director dijo en esencia que sí,
pero que no iba a contar cuál era esa explicación. Finalmente, digamos como dato curioso que los padres de familia eran quienes acababan matando a sus esposas e hijas, a causa de los poderes de las muñecas y sus susurros. Bueno, lo curioso aquí es que Ruth se unió a Longlegs, quien gracias a esto le perdonó la vida a Harker. Pero Harker era precisamente la única víctima de la que sabemos que no tenía un padre presente. Tal vez el acuerdo entre Longlegs y Ruth no fue tan casualidad, no lo sé. Hay tanto que se deja interpretación que literalmente podría estar horas señalando detalles como ese y muchos más que hay. Gracias por haberme acompañado en este nuevo video del canal. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Únete como miembro y así podrás ver mis videos antes que el resto, y sígueme en redes sociales donde todos los días subo noticias, datos y la actualidad de todo lo que es el cine y series. Porque así es, poco a poco tengo pensado volver a ampliar mi contenido a todo tipo de géneros de cine y series, como lo hacía años atrás y como probablemente muchos me conocieron, por lo que se vienen cosas nuevas. Por último, dime en comentarios qué siguiente video debería hacer. Yo me despido ahora, un abrazo y espero verte por aquí en la próxima.